Bueno, le quiero compartir algo muy particularmente en el día de hoy enfocado en la vida de Moisés, o más que en su vida fue en cómo él, cuando él muere, quien le sucede a él a seguir haciendo lo que era la parte del liderazgo del pueblo de Israel y es la vida de Josué. O sea, exactamente creo que ustedes lo distinguirán de esos que fueron a espiar la tierra, que uno de los que regresó con un buen reporte fue Josué y Caleb. Pero resulta que Josué, para los que no lo conocen más en detalle, Josué pasó mucho al pie de la vida de Moisés. Es más, cuando Moisés iba a hablar o subía al monte a hablar con Dios, normalmente Josué llegaba hasta un punto en la montaña y ahí se quedaba esperando. No podía pasar de cierto límite en adelante porque ya era algo donde está la presencia de Dios manifiesta y no era apto para estar en ese lugar, pero sí lo era Moisés. Lo cierto es que Josué, cuando nosotros estamos viendo en la vida de Josué, vemos muchas cosas particularmente, sobre todo arrancando el primer capítulo de Josué, porque el capítulo de Josué, el primer capítulo del libro de Josué, arranca de alguna manera con la muerte de Moisés, pero quien arranca hablando es Dios a Josué. Y es curioso porque se supone que hasta ese momento en la vida de Moisés, Dios hablaba era con Moisés. Dios todo lo que necesitaba hablarle al pueblo se le decía era a Moisés. De un momento a otro muere Moisés y automáticamente el sucesor es Josué, pero es escogido por Dios mismo. Y Dios comienza a hablarle a Josué así como lo hacía con Moisés, dando a entender que de alguna manera nuestras vidas, cuando son escogidas por Dios para un propósito, si de repente aún no estamos en Él o no pareciese que estemos en Él, en el momento que debemos iniciar en ese propósito específicamente hablándolo, es cuando Dios mismo nos active para ello. Es decir, de pronto tú quizás hoy estás viviendo una vida donde crees que no has tenido claridad de tu propósito, pero te digo algo, te lo recuerdo. Todo lo que tú has vivido hasta el día de hoy ha sido formación o preparación para tu propósito, es decir, para el propósito por el cual Dios te trajo a vida aquí en la tierra. Es decir, muchos de ustedes y yo aún no estamos viendo realmente ese propósito realizado, pero es que se nos olvida que estamos siendo preparados para ello. Aún en el camino, aún estamos siendo formados en nuestro carácter, porque hemos entendido algo muy particular y es que Dios hace una obra especial en nosotros desde que nosotros nacemos aquí en la tierra para evidencia del mundo, ¿no? Primeramente el nacimiento de nosotros es un milagro. Se ha demostrado científicamente que todo nacimiento es una obra de arte, algo full marcado de lo que es la vida en Dios. Pero yo puedo decirles a ustedes que en este momento, usted y yo, cada uno de ustedes, nosotros, tú y yo somos hechura de Dios, ¿cierto? Entonces, basándonos en eso, quiero retomar un poco más a Josué. Josué fue ese joven que cuando entró a la tierra prometida, o antes de entrar a la tierra prometida, él entró primero como espía, logró ver algo que los otros no vieron normalmente. Yo creo que es importante entender que hay que aprovechar bien el tiempo y entender los tiempos en los cuales nos movemos y comprender por medio de una buena visión de lo que nosotros estamos viendo al frente nuestro. Quizás no te has dado cuenta, pero no estás claro del tiempo que estás viviendo tú, en este tiempo, o sea, qué es lo que estás enfrentando tu vida en este tiempo. Pero quiero recordarte que tanto tú como yo tenemos un propósito en Dios y hay que aprender a leer los tiempos en los cuales estamos. No sé si es tu tiempo específico, pero yo creo que efectivamente desde que naciste ya Dios te viene formando en ese carácter, en esa actitud adecuada conforme a lo que Él ya diseñó para ti, esas características particulares que solo tú y nadie más sino tú tienes. Yo creo que sigue siendo un Dios que nos recuerda a nosotros que quiere contar con nosotros. No en vano cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él tuvo la posibilidad de tener sus discípulos, los más cercanos. Siempre había cercanía con personas, siempre demostró que era un Dios cercano por medio de su Hijo Jesús. Demostró en la esencia, en la persona de Jesús, que Él cuenta con nosotros. Y si tú analizas cada una de las características o qué profesión tenían, si lo quieres ver de esa manera, cada una de esas personas eran diferentes, desde pescadores, médicos, cobradores de impuestos, y no sé qué otras cosas más hacían. Lo cierto es que la mayoría de ellos eran diferentes, no había ni uno solo igual al otro, ni en su forma de ser, ni en su personalidad, ni en su carácter.
todos eran diferentes. Lo único que sí tenían en particular es que creían en la fe, a esa imagen de esencia de Jesús que vivía como hijo del Padre, que creyeron en Él como tal. Aún hasta el momento que resucitó fue donde llegó el punto máximo de su creencia en quien definitivamente era la persona de Jesús. Y digo esto para recordarte que tú tienes un propósito en Dios. Digo esto para recordarte que tú tienes un llamado en Dios. Digo esto para recordarte que Dios cuenta contigo de una manera tan especial que así como cuando estuvo con Josué, las palabras muy puntuales que Dios le dice a Josué, a mí me marcan la atención, que te lo quiero leer para que lo tengas ahí presente en tu corazón, porque a veces se nos olvidan esas palabras que también son enfocadas a nuestra necesidad, a nuestro tiempo, en el proceso que estamos viviendo. Surge que de repente está todo este proceso y viene, Dios le dice estas palabras a Josué, dice, aconteció después de la muerte de Moisés, primer capítulo, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué. Jehová habló ahora a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, recuerden, yo le he dicho ahorita, Josué era un servidor de Moisés, estaba con él casi al pie de todo el tiempo. Dijo el versículo 2, mira lo que dice aquí Dios, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Casualmente él ya conocía esa tierra porque él la espió. Dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Versículo 5. Nadie, hablándole Dios a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Verso 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 8, muy conocido por tantas personas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Verso 9, refuerzo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hasta ese versículo 9 son palabras puntuales de Dios directamente a Josué. Tú puedes leer del 10 en adelante y ahí comienza Josué automáticamente a tomar determinaciones, a determinar tú vas a hacer esto, a delegar funciones al uno, al otro, y hace la labor que debe hacer, liderar a ese pueblo que necesitaba a un líder, una figura directa en ese instante, escogida por Dios directamente al mismo Josué. Yo no sé, insisto, tus procesos, no sé, insisto, tus miles de batallas que estás luchando al día a día, no sé cuántas palabras Dios ya te haya dado a tu vida, pues estoy hablando con personas que de alguna manera tienen una promesa de Dios en sus vidas y de pronto algunos que hasta han dudado de su llamado o algunos que han querido colgar los guayos, como dice por ahí, como que ya no quiero seguir jugando más, cuando ya Dios te dijo, ven, vamos, o sea, la situación es seria. Y yo creo que si tú estás escuchando esto es para recordártelo, Dios confía en ti todavía. Si tú piensas en Josué, dirías, no, pero Josué era Josué. No, Josué era uno más, como cualquier otra persona. Simplemente que Josué entendió que Dios es real y entendió que la palabra que Dios declara se cumple. Y se atrevió a creerle, así como vio de alguna manera cómo era ese Dios con Moisés. Él comprendió que definitivamente Dios era real y que había una transformación en todo aquel que se acercaba. A tal punto que Josué más de una vez pudo ver a un Moisés con el rostro resplandeciente porque no podía ser visualizado su rostro, porque era tal la presencia de donde estaba Moisés hablando con Dios que su rostro se iluminaba a tal nivel que nadie podía mirarlo a su cara
porque era imposible, era como un destello de luz, como cuando tú vas manejando en la noche y ven una mula con las luces más altas del mundo y tú no logras ver más nada, simplemente una luz que te empaña tu visual. Yo creo que así era, pero se necesitaba un velo especial para cubrirse. Si ese velo especial estuvo sobre Moisés, Josué lo vio muchas veces, yo te digo ahora, ¿qué te hace pensar a ti y a mí que no puedes ver ese velo de Dios? ¿Qué te hace pensar a ti que no puedes ver ese manto especial de Dios? ¿Qué te hace pensar a ti que no puedes ver realmente la presencia de Dios? O escuchar la presencia de Dios, escuchar la voz de Dios. Tú tienes la palabra de Dios a la mano, la palabra está a tu alcance, conoces palabra, conoces cita bíblica, conoces promesas, has leído, has estudiado, has enseñado, has predicado. Pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Estás creyendo en lo que ya Dios dijo de ti? ¿Estás confiado en tu llamado? ¿Estás confiado en quien te llamó? ¿O sigues admirando tu humanidad? Si tú miras tu humanidad, créeme que nunca vas a avanzar. Yo lo digo por experiencia. Si yo me fijo solamente en mi humanidad, en mis cualidades como persona, me encuentro que aparte de tener cualidades, tengo muchos defectos. Y si son por mis defectos, definitivamente yo no podría estar haciendo nada. Pero es que cuando yo miro esto, me doy cuenta de la gracia de Dios, que más allá de mí es por Él. Por eso cuando se habla de que el Espíritu Santo lo toma a uno, se manifiesta en uno y a través de uno habla, a través de uno dice o hace, son cosas que salen de nuestro control porque vienen del cielo. Por eso tú tienes que ser una persona dispuesta, más allá de tu edad, puedes tener 13, 12, 11, 8, la edad que tengas, y aún 80,000, la edad que quieras ponerle, pero en cualquier momento tú tienes que entender que definitivamente tu vida aún tiene propósito. Y no radica en poca edad, no radica en más o menos edad, no radica en la perfecta edad, no radica en mucha edad, radica en que definitivamente Dios te escogió para que seas su hijo aquí en la tierra. Yo creo que si es bien entender las transiciones de nuestros tiempos, de nuestras edades, de nuestras etapas, de nuestro desarrollo, sí es muy bueno. Pero en todo ello no puedes olvidar que Dios toma el control de tu vida cuando tú defines entregárselo. Yo por eso he entendido lo que dice la palabra cuando David refiere en el Salmo 139, si mal no estoy, mi embrión ver en tus ojos. Hay una profundidad de esto y es que o sea, desde pequeñitos, desde aún antes de nacer, ya nosotros conocemos a Dios. O más bien, Dios nos formó y nuestro embrión, lo más raro de nuestra esencia en vida, pudo reconocer la grandeza de Dios en ese proceso tan particular que de alguna forma refiere David. Yo creo en que definitivamente yo conocí a Dios desde antes de nacer. Yo creo que naciendo he conocido a Dios también. Yo creo que aquí a mi edad, los 32 años que tengo, he venido conociendo a Dios también. Así que si este ha sido un tiempo de Dios para conocerle, de muchas maneras, yo no tengo por qué hacer o creer, pensar algo diferente a lo que ya Dios dijo. Y si Dios dijo que Él contaba conmigo, si Dios dijo que Él era mi Padre, si Dios ya dice que Él me escogió desde antes de la fundación del mundo, que Él me escogió para que fuese especial tesoro suyo para una obra especial que Él tenía conmigo, ¿yo por qué voy a dudarlo? ¿Yo por qué voy a dudar cuando un Moisés muere, automáticamente un pueblo queda sin un líder? Pero inmediatamente, en la inmediatez, Josué quedó encargado como el líder del pueblo, quedó encargado por Dios directamente, que los primeros 9 versículos del libro de Josué, en el primer capítulo, todos los primeros 9 son enfocados a Josué y son enfocados a decirle, así como estuve con Moisés, estaré contigo. O sea, tú escuchabas, tú te das cuenta de lo que Moisés podía vivir y experimentar en su esencia cuando estaba con Dios. O sea, ahora cuánto más tú también. O sea, Josué tenía la evidencia de que sí era posible una cercanía. Es más, Josué tenía conocimiento de la tierra prometida. Josué tenía conocimiento también del liderazgo por el desarrollo que todo cuando vino con Caleb a dar el reporte. Yo creo en un Dios que toma vidas diferentes. Yo creo que efectivamente tu vida, pongámosla, o sea, tu vida, la edad que tengas, la profesión que estés ejerciendo, el estudio que estés estudiando ahora mismo, especialización en maestría, lo que sea que tú estés haciendo, en todo lo que tú hagas, honra a Dios. En todo lo que tú hagas o emprendas o quieras hacer, honra a Dios. ¿Cómo lo honras? Buena pregunta, de verdad. Reconociendo que Él es tu Dios en eso que estás haciendo. Que la gente cuando te vea a ti, vea a una persona que tiene tal fe y tal amor en Dios. No permitas que nada te distancie del propósito de Dios. No permitas que nadie te aleje del llamado de Dios, ni menos tú mismo. Yo creo que los que más nos frustramos somos nosotros, porque de pronto
miramos nuestra humanidad y el diablo dice, wow, mira, ve, tienes esa sucio en tu vida. Aparte llega un amigo, una conocida, alguien de la iglesia, hasta los líderes, y tú tienes esa área fe en tu vida. ¿Cómo se te ocurre que Dios te va a usar? Pero no podemos permitir que nada ni nadie nos aleje del propósito de Dios. Yo lo he creído hasta el día de hoy. Y tengo 32 años y ¿cuántas veces le he fallado a Dios? Y muchísimos más contados. O sea, muchísimas veces le he fallado a Dios. Y si fuese por mis fallas o mis errores, créanme que no tengo ni el más mínimo nada para poder decir que tengo el privilegio wow, yo sí puedo honrar a Dios porque he fallado tantas veces. No puedo decirlo. Al contrario, lo que puedo decir es, a pesar de mi humanidad, a pesar de mis errores, a pesar de mis falencias, a pesar de mis equivocaciones, en más de 1,000 ocasiones, Dios ha sido fiel a un pacto de amor por mí. Y en la persona de Jesús me ha entregado una libertad del perdón de una condenación que tenía. Y me ha dicho, a pesar de eso, yo te sigo amando. Y yo sé quién eres tú. Y también sé en lo que has fallado y en las áreas débiles, pero sé quién eres. Y cuando Dios me mira a mí, me mira como hijo. Y así lo hace contigo. Hijo e hija de Dios, te mira de esa manera. Y por eso no se centra en nuestros errores, se centra en su propósito, en su acierto cuando Jesús entregó su vida por ti y por mí. Yo te quiero animar a eso, a que tu corazón hoy se fortalezca, que así como Josué pudo entender el llamado de Dios y habló Dios directamente a su corazón, a su oído y le escuchaba, él entendía, medita en la ley, vive esta palabra, cree que estaré contigo, nunca te dejaré, esfuérzate, cobra ánimo, o sea, haz lo tuyo. Yo te digo a ti hoy, haz lo tuyo, haz lo tuyo, haz lo tuyo. O sea, sí, no estamos hablando de un video de TikTok, te estoy diciendo la realidad. Haz tu parte. Aquí estoy yo compartiendo un mensaje. Aquí estoy yo, no sé, despertando ánimo en alguien o en alguines, no mentira, en muchos, en muchas personas. Y quiero recordártelo con todo mi corazón. Dios te ama, Dios te escogió y el hecho de que estés con vida es parte manifiesta del amor de Dios, porque si Dios no te amara estarías muerto ahora mismo. Si Dios no tuviese misericordia de ti, estuvieses muerto ahora mismo. Si Dios no tuviese confianza en quien Él diseñó de tu vida, no estarías ahora con vida. Pero como Él sí confía en ti, Él sí te conoce, Él sabe cuál es el diseño original, Él sabe lo que hay en tu ser de Él, de su esencia en ti. Ese Dios es el que te tiene con vida a ti, me tiene con vida a mí. Y a pesar de, sigue creyendo en ti y en mí. Te animo en el nombre del Señor a que te enfoques en esa vista en Él. No estás solo, no estás sola. Y Dios dice, yo estoy contigo. Esfuérzate, cobra ánimo, levántate. O sea, solamente te digo, hazlo. Toma el llamado y ejércelo desde ya. Obviamente hay que tomar una determinación también para cambiar hábitos que no son sanos, cosas que no están bien. Que Dios te guíe a entender lo malo y dejarlo a un lado y recordar lo bueno y tomarlo. Pasa un buen resto de día, bendiciones, genial.